Bom, boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos a essa que é a segunda apresentação do professor Rolando Grimaldi. O nome dessa palestra é Desafios da Gestão da Segurança Pública na América Latina. Eu vou, antes de passar a palavra ao professor Rolando, eu vou apresentar um pouquinho dele, sobre ele, né? Rolando Oscar Grimaldi Santa Maria é doutor em Criminologia e Delinquência Juvenil pelo Centro de Investigação Criminológica da Universidade Castilla-La Mancha, na Espanha. Ele é especialista em pesquisa social aplicada e análise de dados pelo Centro de Pesquisas Sociológicas, também na Espanha. E ele é mestre em Estatística Multivariada Avançada e de Big Data pelo Departamento de Estatística da Universidade de Salamanca, onde atualmente ele cursa um segundo doutorado, ou seja, ele gosta de estudar. Ele é também capitão aposentado da Polícia Nacional do Panamá. Ele estudou com bolsa de intercâmbio policial na Escola de Oficiais da Polícia Nacional do Peru, graduando-se em Administração e Ciências Policiais. Ele trabalhou na Polícia do Panamá por mais de 14 anos, principalmente na área de inteligência, onde teve a oportunidade de ser responsável pelo Escritório de Análise Estratégica e fundar o Centro Prospectivo de Inteligência Criminológica. O professor Rolando está aqui no âmbito de um acordo de cooperação que nós temos com várias universidades europeias e latino-americanas. É um acordo que se chama Erasmus, então vocês vão ouvir falar das outras atividades. Ele é apenas a primeira, e aí a gente está abrindo com chave de ouro, que só aumenta a responsabilidade de quem ainda vai vir no âmbito desse programa. Dito isso, eu agradeço uma vez mais o interesse do professor Rolando em nos visitar aqui no Brasil e em estar conosco nessa noite. Muito obrigado. ¿Es posible o no? Sim, totalmente. Boa noite. O primeiro, eu quero pedir, me disculpar porque eu não falo português, mas eu vou tentar falar um portunhol, mais espanhol que português, pero eu acho que pode ser um portunhol que vocês podam compreender. Me disculpo y muy obrigado. Bien, a noite vamos a falar sobre un aspecto que eu considero que es muy importante para vocês en su carrera, en su formación, que está relacionada a los desafíos de la gestión de la seguridad ciudadana en América Latina. El tema de la gestión de la seguridad, yo acho que es muy importante dentro de la formación de cada uno de vocês. O primeiro, eu vou falar sobre, brevemente, sobre a importância da seguridade cidadã. Depois eu vou falar sobre la importancia desde el punto de vista de la sociología criminal, también sobre la importancia del análisis de datos, ejemplo de algunas aplicaciones, también ejemplo de algunos productos de la sociología criminal que pueden ser importantes para usted y buenas prácticas sobre eso. También quiero pedir, me disculpar si algunos de ustedes estuvieron el lunes, segunda-feira, cuando fue
minha primeira apresentação, e se também Allen estuvo ontem, porque nós vamos fazer uma fusão sobre a apresentação de segunda-feira e terça-feira. Mas também vamos a falar sobre outros aspectos que também podem ser interessantes e vamos a ampliar. Espero que seja interessante para vocês. Bien, importancia de la seguridad ciudadana. ¿Sí? La seguridad ciudadana la podemos definir como aquella protección individual y universal contra todos los crímenes violentos y predatorios. ¿Sí? ¿Por qué nosotros definimos la seguridad ciudadana de esta forma? Porque generalmente es importante garantizar que no suframos ningún tipo de crimen para nosotros poder desarrollarnos adecuadamente. Si nosotros no garantimos esta protección, ustedes no pueden vir esta noche a estudiar, porque pueden tener inseguridad ciudadana para venir. Si van a salir con sus amigos el fin de semana, tampoco van a salir porque pueden tener inseguridad ciudadana. Por eso es importante garantir la protección universal contra los crímenes violentos y predatorios. También podemos decir que la seguridad ciudadana es la protección de ciertas opciones y oportunidades para todas las personas. Todos nos precisamos garantir nuestras vidas, sus vidas, la de su hermano, padre, hermano. Todo eso es importante para nosotros. Por eso la seguridad ciudadana es tan importante y depende también de la gestión de una adecuada seguridad ciudadana y planeamiento adecuado para garantir los procesos de prevención del delito. ¿Sí? Otro aspecto que también es importante, realmente la ausencia de seguridad tiene consecuencias para todos. ¿Sí? ¿Qué ustedes pueden pensar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Ten o no ten? ¿Ten? ¿Sí? Sí, yo concuerdo con ustedes. ¿Sí? Danos humanos para la vida, integridad física, libertad personal, trauma de las víctimas y de sus familiares. ¿Sí? Para las víctimas potenciales, premio de seguro u otras despensas de seguridad privada. Para víctimas de sus familiares, o criminosos también, porque el criminoso también tiene un problema, y es que pierde la renta por estar en la prisión. ¿Sí? Una persona que comete un delito, un crimen, deja de entregar un valor, una producción a la sociedad por estar privado de libertad. ¿Se comprende esto? ¿Se entiende? ¿Sí? Daños sociales, pérdida de confianza o disminución de capital humano, pérdida de confianza en las instituciones, desconfianza en los estados de derecho. Si usted no tiene confianza en las instituciones, la seguridad ciudadana hace falta y hay que trabajarla desde una adecuada gestión de la seguridad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, también es importante decir que es importante que la seguridad ciudadana tenga algunos aspectos importantes relacionados a las limitaciones que puede causar. Nos podemos decir que existen tres características importantes. Restringe la posibilidad de una vida longa y saludable. Si usted sufre algún daño, si su madre, si sus padres, su hermano sufren algún tipo de daño, no van a poder desarrollarse adecuadamente ni saludablemente. ¿Sí? Capta recursos económicos destinados a cubrir necesidades básicas. Si el Estado tiene que invertir todos los recursos en garantir la seguridad de la población, entonces, ¿qué dinero queda para invertir en educación? Para la educación de ustedes.
Entonces, importante las políticas de seguridad bien elaboradas. ¿Se entiende? ¿Sí? Limita acción de percepción, limita acción y percepción de ejercicio de las libertades. Lo que falé hace un momento, que hablé un momento. Si no tenemos una adecuada seguridad ciudadana, si no está adecuadamente planificada, planillada, no podemos disfrutar adecuadamente de las libertades que ofrecen. Salir de noche, paseos, a playa, también, que es muy importante, ¿sí? Por otro lado, no nivel colectivo, a inseguranza, mina la confianza en las instituciones. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado sobre el funcionamiento más o menos de algunas instituciones y que pueden mejorar su funcionamiento para garantir de mejor forma la seguridad de todos? ¿Sí? Deteriora los lazos de cooperación social y corroe valores esenciales para la convivencia humana. Si usted no confía en otras personas, si usted no confía en sus amigos, ¿en qué sociedad podemos vivirnos? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, esto es un poco teórico, ¿sí? Bien, aspectos importantes. Para los planificadores, para los gestores, aquellas personas encargadas de la gestión adecuada de la seguridad, es importante saber o tener presente que la seguridad no solo es responsabilidad de una única institución, también es responsable de otras instituciones del Estado. Generalmente pensamos que la seguridad ciudadana corresponde única y exclusivamente a las instituciones de seguridad, llámese Policía Nacional. Pero si nosotros podemos ver a imagen, ustedes pueden ver que existen una serie de factores que es importante que se gestionen adecuadamente. Factores que pueden influir en la criminalidad, factores familiares, ¿sí? Factores relacionados con la escuela, factores relacionados con la economía, ¿sí? Si ustedes pueden ver, en el caso de los factores individuales, podemos encontrar relacionados al consumo de drogas, rasgos de la personalidad, psicopatologías, determinadas características biológicas, entre otras. En el tema familiares, ausencia de límites, de reglas, control por parte de los progenitores, conflictos familiares, violencia intrafamiliar, drogadicción, maltrato infantil. Todos estos aspectos están relacionados a los aspectos familiares y están directamente relacionados a la generación de violencia, y la violencia también genera criminalidad, ¿sí? Aspectos escolares, la escuela, la dificultad de aprender, ausencia de las reglas en los centros educativos. Las reglas en los centros educativos son importantes, ¿sí? Aspectos socioeconómicos que quizás, tal vez, ustedes conozcan o tengan mayor conocimiento: altos niveles de desempleo, altos niveles de delincuencia, bajo nivel económico. Todos estos aspectos tienen una relación directa con la posibilidad de generar criminalidad. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Preguntas? Bien, he hecho también que es importante que, como adecuados o como futuros gestores de la seguridad desde el punto de vista social, tengamos conocimiento de algunos aspectos que quizás en el día a día no se nos explican como sociedad. Hay un investigador español muy famoso que se llama Santiago Redondo, y él hizo una teoría denominada las tareas restantes. ¿Qué quiere decir esta teoría? Vais a ver, la Policía Nacional está al final, en el círculo negro, aunque no se vea, dice Policía Nacional, ¿sí? Pero para que los problemas que existen en la sociedad, los problemas de criminalidad,
que existen en la sociedad lleguen o sean objetivo de acción de la policía, primero estos fenómenos criminales han pasado ciertas redes sociales que están allí y que no han funcionado. Por ejemplo, la familia es un primer control en la educación, en valores. Si esos valores y esa educación no se impartido adecuadamente, se vulnera el primer filtro. El segundo control informal, que siempre está allí, pero que si no ejerce esa función adecuada, es el colegio, no cumple, se filtra, y el sistema sanitario también. Si esos controles informales no ejercen su labor, allí es cuando los problemas llegan al conocimiento de la policía. Es decir, que cuando los problemas sociales y de criminalidad llegan a los cuerpos y fuerzas de seguridad, existen otras instituciones que no han hecho el trabajo, que no han feito su trabajo, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces no se cuenta, no se dice que estas instituciones o otras instituciones no han hecho su trabajo. Ustedes como gestores, en el caso de la seguridad y en el caso de América Latina, es importante que exijamos a las diferentes instituciones relacionadas a la prevención de la criminalidad que hagan el trabajo. ¿Sí? ¿Se comprende? Bien, en el caso de América Latina hay un informe, perdona que no lo pude traducir, era un PDF, un informe que se ha elaborado sobre la seguridad en América Latina y el Caribe, y establece y fala sobre una serie de situaciones relacionadas a los desafíos que tiene o que tiene la seguridad ciudadana desde el punto de vista de la gestión, ¿sí? Si nosotros analizamos el documento, vamos a encontrar que existen diferentes desafíos. El primero, integralidad. Segundo, multisectorialidad. 3, del que eu vou falar nesta noche, rigurosidad, vinculado a la fiabilidad de la información y las estadísticas, a la profesionalización del personal. ¿Por qué ustedes precisan aprender algunas técnicas? ¿Por qué vais a estudiar durante la carrera procedimientos metodológicos de investigación y de gestión? Esos aspectos que posiblemente ahora no se comprenden, es porque van a ser utilizados en el futuro para realizar adecuadas políticas de prevención y de seguridad. ¿Sí? Acceso a las nuevas tecnologías y a la comunicación. Y luego, en un último desafío, sostenibilidad y escalabilidad. Un trabajo en el tercer desafío, rigurosidad. Y es los aspectos que vamos a contar rápidamente esta noche. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Se comprende un poco? ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, con toda la confianza. ¿Sí? Bien, si nosotros analizamos solamente el bloque de rigurosidad, nos podemos ver algunos aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, la importancia de disponibilidad y cualidad de la información fundamental en los procesos de toma de decisión. Es importante que para realizar o hacer adecuados procesos de planeamiento y de gestión, nos puedan acceder a datos fiables y trabajarlos adecuadamente. A consideración de una serie de variables en todas las fases del proceso decisorio, além de profesionales especializados en técnicas específicas. Ustedes van a ser los especialistas de la planificación. Es importante, es preciso, es necesario que aprendan los procesos de análisis y gestión de la información y de los datos. Y por último, o último lugar, o uso de las TIC para una gestión
da segurança adequada que permitan o monitoramento das políticas públicas y segurança cidadã en su proceso de previsión. ¿Sí? Por eso es importante algunas de las, creo, asignaturas que ustedes van a ver a lo largo de la carrera. ¿Sí? Bien. Tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Precisamos aprender más? ¿Nuestros análisis de datos son bons? ¿Ellos son confiables? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿Son bons? ¿Sí? Eles não são tão bons como poderiam ser. Bom. É a resposta correta. ¿Sí? No son tan bons como eles podem ser. ¿He falado bien? ¿Sí? Muito obrigado. Sí, la respuesta es correcta. No son tan bons como podrían ser. ¿Sí? Entonces voy a hablar algunos ejemplos que pueden ser interesantes para ustedes. ¿Sí? Bien, ayer hablamos también sobre esta diapositiva. Uno de los grandes ejemplos que existen en los manuales de estadística, este es un libro simple, el título lo dice, Estadística para Dummies, es un libro muy básico, pero el principal ejemplo de los errores que tienen las estadísticas es que no sabemos utilizarlas adecuadamente. ¿Sí? Y la pregunta es la siguiente: si los delitos aumentan de un año para otro, ¿aumentó o no la criminalidad? Que no sea el mismo, que no responda el mismo. ¿Sí? Si los delitos aumentaron de un año para otro, ¿aumentó también la criminalidad? ¿Sí o no? Todo delito é um crime. Todo delito é um crime. Puede ser. ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Sí? Se cresce com a população é proporcional. Bom, esa es la respuesta. De un año para otro pueden aumentar los delitos, mas también es necesario o precisamos ver si también ha aumentado la población, porque posiblemente si han aumentado los delitos y no ha aumentado la población, la tasa se ha elevado. Y generalmente cuando se presentan los datos estadísticos o los datos estadísticos en diferentes congresos, no se hace esa relación. Entonces, la información está errada. ¿Sí? Es el principal ejemplo de descubrir estadísticas engañosas que presenta este libro. Este es un ejemplo para que ustedes tengan conocimiento de que muchas veces no se hace el trabajo adecuadamente o la información que proyectan ciertas instituciones no es correcta. El libro también está en portugués, lo podéis leer también. Bien, otro aspecto que también es importante, que también presentamos en la conferencia de ayer, son algunos aspectos que influyen en la fluctuación de los datos a nivel de la criminalidad. ¿Sí? A apreciación del trabajo policial puede generar mudanzas en las denuncias de un mes para otro. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Pueden mudar las denuncias de un mes para otro? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tú? ¿Segundo mío? Cauã Alonso. Alonso, me quedo con Alonso, sí. Dependendo da confiança que a população tem nas instituições de segurança, eles podem confiar mais em denunciar ou não. Perfecto, la respuesta es correcta. Depende de la confianza en las instituciones. Y por eso es importante que ustedes, dentro de la gestión de los datos, dentro de la gestión de los procesos de información y de planeamiento de la seguridad, puedan trabajar directamente con los cuerpos de policía. Un trabajo conjunto fortalece los resultados que vamos a obtener para mejorar la seguridad de nuestra ciudad. Y eso es importante. ¿Sí? La confianza es muy importante. También algunas cifras negras que son aquellos, como
como dice Alonso, las cifras negras son aquellos delitos que no se denuncian por la falta de confianza. La recolección de datos no siempre es boa, ¿sí? Cada uno recolecta de la forma que quiere, ¿sí? Tipo de análisis, y esto también es importante porque vais a estudiar a lo largo de la carrera los análisis descriptivos, pero también es importante saber por qué aumentó o no la criminalidad, cómo una variable puede influenciar en otra para mudar el comportamiento de criminalidad o no. Esto es también importante dentro del punto de vista de análisis de datos. ¿Se comprende? ¿Sí? Bon. Bien, esto para que nos riamos un poco. ¿Sí? Ya ha pasado lo difícil de la teoría. ¿Sí? ¿O qué estadística y la sociología criminal pueden contribuir? ¿Sí? Aquí vemos un médico que no sabe qué hacer, ¿sí? Y aquí tenemos un sociólogo criminal, tomando nota, recolectando datos para realizar una adecuada planificación, planeamiento de la seguridad, ¿sí? Bien, esta imagen también es importante dentro de la planificación de la seguridad. Esta imagen, disculparme que no está traducida, era un PDF y no pude, pero quiero explicar con ello que dentro de la medicina, y yo he hecho que todos hemos tenido esa experiencia cuando vamos al médico, ¿sí? Cuando vamos al médico no somos el paciente, ¿sí? El médico realiza una serie de pruebas, resonancia, busca cuáles son las causas de la dolencia, ¿sí? Hay un reporte, un doctor tratante, selección de tratamientos, se lo administra y la dolencia desaparece, ¿sí? ¿Es así o no es así? ¿Sí? Bueno, el trabajo policial también es importante y se realiza de la mano con la comunidad y de la mano con los profesionales académicos de las universidades. En el caso de España, que también veremos más adelante, el trabajo policial y el trabajo de los gestores de la seguridad va de la mano, porque la policía tiene mucho que aportar, porque tienen la práctica y de la gestión, los profesionales de la gestión tenemos el conocimiento académico, los procedimientos para aportar a la policía y mejorar los niveles de seguridad en nuestras ciudades. Es importante que nosotros también tengamos eso en cuenta, ¿sí? Bien, también otro aspecto que es importante, que también hablamos el lunes en la primera presentación, es que en la gestión de la seguridad existen dos componentes, ¿sí? Un componente que es el miedo a ser objetivo del crimen y ser objetivo del crimen como tal, ¿sí? Es importante que dentro de la seguridad, dentro del planeamiento, dentro de la gestión de la seguridad en nuestra región, en nuestro estado, en Minas Gerais, nos tomemos en cuenta las dos grandes dimensiones que tiene la seguridad ciudadana, porque no solamente no solo es reducir los niveles de criminalidad, sino que ustedes también sientan esa tranquilidad de ficar tranquilos na rúa, na noite, ¿sí? Son dos aspectos importantes dentro de la gestión de la seguridad: la inseguridad subjetiva y la inseguridad objetiva. Son aspectos que también ustedes tratarán, falarán, estudiarán a lo largo de la carrera, pero es importante que desde hasta ahora ustedes vean la importancia de estudiarlo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Si nosotros miramos o analizamos solamente estos dos aspectos, vamos a encontrar una serie de aspectos que son importantes y que también van a estudiar en la carrera, que son los procedimientos de los métodos cuantitativos, cualitativos
para analizar adecuadamente cómo entrevistar a una víctima, cómo entrevistar adecuadamente al actor de un hecho criminoso. ¿Sí? También es importante aprender todas esas técnicas para, si nosotros no conocemos adecuadamente la información, cómo podemos o cómo pueden hacer adecuadamente una gestión de la seguridad. ¿Sí? ¿Se comprende la importancia? ¿Sí? Bien, desde el punto de vista de la investigación cuantitativa es importante llegar datos numéricos adecuados. Los datos, analizarlos adecuadamente, son importantes para obtener información, para prevenir las acciones. Permite también cuantificar las opiniones, comportamientos y las percepciones. Si ustedes van a realizar una planificación, una gestión de la seguridad en Belo Horizonte y necesitan saber o precisan saber cómo van a aplicarla, ¿a quién deben preguntarle? ¿A quién preguntarían para obtener información? ¿A quién? ¿Se comprende la pregunta? ¿Sí? ¿A quién le preguntaríamos? Que no sea Alonso. Que no sea Alonso. ¿Sí? ¿A quién preguntaríamos? ¿Son ellos los afectados? Población, exactamente, a la población. Y para preguntar a la población, nos precisamos saber cómo preguntar adecuadamente a la población. Y por eso es importante la pesquisa cuantitativa, para hacer adecuadamente instrumentos, documentos para preguntar adecuadamente a la población. Y después, ustedes van a tener información para hacer adecuadamente los planeamientos de gestión. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Bien, aquí podemos ver algunos ejemplos de los resultados que ustedes van a presentar. Si nos recolectamos información de la población, después es importante esa información mostrarla. Y por eso es importante que a lo largo de la carrera de gestión nosotros aprendamos, ustedes aprendan a hacer adecuadamente algunos gráficos estadísticos, mostrar la información. Esto es cuando nosotros vamos de feria, de fiesta, ¿qué hacemos al día siguiente? Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Quién no tiene Instagram? ¿No tiene Instagram? Vale. Me parece bien. Sí, he hecho que está bien. El resto ten Instagram. Si ustedes fueron de fiesta, ¿qué hacen hoy? Oye, subir, publicar, ¿sí? ¿Fez o no fez? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y queremos que la foto salga bien, Si no sale bien, si no salimos mal, pues no está bien. En ese sentido, la información que vamos a comunicar, las estadísticas, tienen que estar lo mejor posible, ¿sí? También existen otros análisis que son más complejos, que van a ver a lo largo de la carrera, pero que se enfocan, y porque nosotros nos precisamos saber cómo influye una variable en otra, cómo la inseguridad ciudadana puede influir en que nuestros compañeros no vengan a estudiar de norte. Puede ser. No precisamos estudiar eso. Y estos análisis se conocen como multivariada, análisis de varias variables y saber cómo se influye una cosa en otra, ¿sí? Ahora no es tan importante, pero para que tengan información. ¿Sí? Algunos procedimientos, en el caso de la Policía de Panamá, aunque no se comprenda muy bien, en el caso de la Policía de Panamá nos hicimos un estudio para saber cuál era la opinión de la población sobre el funcionamiento o el trabajo de la policía. Y posteriormente hicimos una presentación
donde encontramos las variables de una forma bastante sencilla, en un eje cartesiano. Y de esa forma explicamos a todos de una forma muy sencilla cuáles eran las variables que afectaban positivamente y las que están por debajo negativamente. ¿Sí? Lo que no se comunica adecuadamente no se entiende. Entonces, siempre que vamos a comunicar como gestores, es importante presentar la información lo más simple posible. ¿Sí? Bien, más cositas. En el caso de España. Antes de você seguir, lê pra gente o gráfico, que não dá pra... Puedes leer la grafa anterior? Ah, sí, esta. Sí, Sí. ¿qué variables contribuyen Ah, para bom. un buen desempeño, para una percepción Sí. de buen desempeño y qué variables? Sí, nos estudamos conjuntamente con a Policía Panameña, os estudantes da Facultade de Administración Pública da Facultade de Panamá colaboraron con nos nesta investigación y saímos a la rúa y preguntamos a la población una serie de preguntas en un cuestionario, en una encuesta. ¿Sí? Preguntamos unas 30 preguntas. Depois hicimos un análisis estadístico de correlación y reducimos las 100 variables que obtuvimos, ¿sí? Y nos quedaron las siguientes. Voy a intentar explicarlo de la forma más simple posible. Un plano cartesiano. Todas las variables que ven en la parte superior, ¿sí? Son positivas, en la parte positiva del plano cartesiano, y todas tienen un valor positivo. Lo que mejor valoraba la población, un valor positivo, era la valoración en el desempeño al combate a las drogas. Uno de los aspectos positivos por la cual la población panameña de la ciudad de Panamá valoraba positivamente a su policía era por el combate a las drogas. ¿Sí? También la valoración del desempeño en el resguardo en el orden público. Cuando nos teníamos actividades de orden público, el procedimiento de la policía era muy correcto y la población valoraba positivamente eso. ¿Por qué usted considera que la policía es boa en su trabajo? Estos eran los principales aspectos. Y luego, los policías son disciplinados. Usted falaba con un policía y la población percibía que la policía era una persona correcta, disciplinada, y podía hablar con ella tranquilamente. ¿Sí? Más, también tenía algunos aspectos a mejorar, no más, sino a mejorar. Por ejemplo, negativamente, valoración en el desempeño de la respuesta a las llamadas de emergencia. La población panameña criticaba fuertemente, con un valor negativo, ¿sí? Las llamadas. Si usted llama porque tiene una necesidad en este momento, la policía no contestaba bien o no contestaba rápido. ¿Sí? Era una de las críticas, un aspecto a mejorar. Y también fue a un cuartel de la policía en los últimos 12 meses. Las personas criticaban que cuando iban a un cuartel de la policía, algunas veces la atención no era a mejor. ¿Sí? Nosotros hicimos esta investigación conjuntamente con estudiantes, alumnos de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá y también con el Centro Prospectivo de Inteligencia Criminológica de la Policía Panameña. Y conjuntamente escribimos una serie de recomendaciones para mejorar a la Policía Panameña. Si nos no trabajamos conjuntamente para mejorar el funcionamiento de nuestra policía, ¿quién va a hacer esa actividad? ¿Sí? Es importante como gestores que tengamos esa madurez académica para hacer ese trabajo en el futuro. Será a responsabilidad de usted mejorar la seguridad de nuestro Estado, nuestro Estado. ¿Sí? Me siento ya de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Bien, más aspectos. También hicimos, en el caso de España, hicimos algunas investigaciones donde a nosotros también nos interesaba
conocer la inseguridad ciudadana en el caso de España. Esta es una investigación reciente, el aspecto metodológico, que es importante. Lembre-se no futuro que si você no faz adecuadamente la metodología, os resultados no serán bons. Se você viene a estudar à noite y escoge autobús equivocado, pues no va a llegar a la universidad. Es así, la metodología funciona de esa forma. Y vocês precisan estudar adecuadamente a lo largo de la carrera. ¿Sí? A ver. Hay algunas metodologías estadísticas. Yo soy un enamorado de la estadística, disculpadme. Y también hemos hecho algunos análisis estadísticos, que son clústeres, que son agrupaciones, en función de la inseguridad que hay en España, en algunas ciudades, y también en función de eso hemos podido hacer algunas propuestas de mejoramiento de la seguridad en esas ciudades. ¿Sí? También hemos hecho unos análisis estadísticos. Da miedo, ¿verdad? ¿Verdad, Di? Da un poco de miedo. ¿Sí? No. Voy a explicar para que puedan ver que no es tan complejo. ¿Sí? Nosotros hemos analizado diferentes variables y esto se analiza de la siguiente forma. Ustedes pueden ver los diferentes puntos de colores son a diferentes ciudades españolas, ¿sí?, que aparecen en el mapa. Y los vectores son las diferentes variables que nos consideramos que pueden influir en la seguridad. Si usted puede ver que una variable apunta o tiene una dirección hacia las ciudades, significa que esta variable tiene más presencia en esas ciudades. Básicamente es la interpretación. Entonces, usted puede ver que el paro capital, la superficie, el tamaño de los hogares puede influir en esta región y también analizarlo desde otro punto de vista, cómo influyen en la seguridad. Son algunos procedimientos que posiblemente van a estudiar en el futuro. ¿Sí? También hemos realizado otras investigaciones que son importantes desde el punto de vista de la gestión. Si no analizamos adecuadamente la información de percepción, no podemos hacer adecuadamente los programas de prevención y gestionar adecuadamente la seguridad. También hemos realizado otros análisis. Por ejemplo, hemos analizado cuál es la confianza que tiene determinadas instituciones con relación al estudio de los menores extranjeros no acompañados, que es un caso que se está estudiando mucho en España y que está de alguna forma afectando a la población. Resumiendo, podemos ver cómo algunos comentarios negativos se agrupan en una parte y cómo unos comentarios positivos se agrupan en otra. Básicamente, también es importante que como gestores o gestión de la seguridad tengan conocimiento que no existe una correlación directa, no existe una relación directa entre la elevada percepción de inseguridad que pueden tener a la población con los elevados niveles de criminalidad. Básicamente son los resultados. ¿Sí? También es un tema que gusta más. En el caso de España también los datos se utilizan para la perfilación del crimen, perfil del crimen, y poder utilizar los datos estadísticos para hacer un perfil. ¿Mentes criminales? ¿Sí? ¿Conocen mentes criminales? Sí. Más o menos. Más o menos. No es tan así, pero para que también tengan una idea de cómo con las variables estadísticas esto lo hace el Ministerio del Interior. Dentro de la policía española hay profesionales de la psicología, de la gestión, criminólogos que se especializan y son ellos quienes hacen este trabajo. Se pueden hacer algunas fases de perfilación y establecer cuál es el perfil del asesino o por qué unas personas, en España el año pasado fueron víctimas de asesinato por su pareja, 50 mujeres. ¿Cuál es el perfil del agresor? ¿Cuál es el perfil de la víctima?
y en función de eso se puede hacer adecuadamente una planificación, un planeamiento adecuado y gestionar los recursos. Ese será el trabajo de vocês. ¿Sí? Aquí también hay otros datos y esto se hace recolectando adecuadamente datos y analizándolos adecuadamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí? Mais cedo, você falou sobre os resultados das pesquisas com a população. E aí teve gráfico com as opiniões positivas e as opiniões negativas. Qual foi, caso não enfim muito no assunto, qual foi o processo para causar uma mudança efetiva através das visões negativas que havia em relação a... Bom, onde? Na polícia? Na população? Mudar? A população teve algumas opiniões negativas. Isso. Mas como que isso foi efetivamente utilizado para ter uma mudança nas políticas? Bom, se você... que estuda você? Gestão pública. Se você faz adequadamente um processo de recoleta de dados e você finalmente e se você lidera, é ser chefe desta investigação e você finalmente obtém a informação de quais são os pontos negativos, você que pode fazer? Você que pode fazer? Se você tem esta informação como Estado, que você pode fazer? Você. Porque isso também vai ter uma outra variável que seria o comportamento das pessoas que estão lidando diretamente com o povo, né? Porque tem a instituição, mas tem também o funcionário da instituição, que é quem está lidando diretamente com o povo. Então, o comportamento, esse é o ponto da minha pergunta, entender como que, eu não sei como funciona a instituição, Bom, mas eu gostaria de entender qual que era meio que a técnica para isso, né? Para fazer uma mudança de comportamento mesmo, porque mudar uma regra da instituição poderia, sendo gestor. Sim. A questão comportamental. Eu concordo com você, é muito complicado. É o primeiro, é muito complicado. Mas também, se você conhece e tem acesso à informação, você sabe como desenhar uma política de seguridade adequada para recomendar a esta instituição, a instituição para a qual você esteja trabalhando, fazer uma política para melhorar estes aspectos. Você vai a falar para a instituição, eu he analisado adequadamente e he detectado quais são os problemas da percepção da população e em função disso, minhas recomendações como um adequado gestor da segurança é que você ou vocês façam as seguintes atividades para melhorar a percepção da população. ¿Sí? Mais ou menos? ¿Me compreendeu? ¿Sí? Bien, sí. Alonso. Você tinha comentado sobre as medidas para se combater para se promover a segurança objetiva. Eu queria entender mais ou menos como funcionam as medidas para garantir a segurança subjetiva, para garantir o sentimento de segurança. Sim. Não é algo prático, é algo subjetivo, como estava Bom, eu entendi perfectamente, Alonso. Dentro de la sociología criminal, dentro de la criminología, existen muchas investigaciones sobre cómo puede ser mudada a opinión de las personas. Por ejemplo, en algunas ciudades el solo hizo de cambiar el aspecto físico de la ciudad, recolectar a basura y en mayor iluminación,
mayor patrullaje policial. ISO, simplemente con ISO você pode melhorar a opinião da população dessa região. Mas para isso você precisa saber que opinião tem a população desse sector e estudar a literatura sobre as principais recomendações para melhorar a segurança. Algumas investigações sobre, e eu acho que você vai a tratar ao longo da carreira, eu não sei, mas você também pode pesquisar na internet teorías que han sido comprobadas, que funcionan más o menos. Podemos falar todo el curso sobre este tema, mas eu quero poner un ejemplo. La teoría de las ventanas rotas, janelas rotas, donde se ha comprobado que con el mejoramiento do aspecto físico da cidade, você pode mudar a opinião que tem sobre a insegurança desse sector ou essa região. Me compreendeu? Mais ou menos? Você pode pesquisar. Depois tem mi correo al final. Si tem alguma dúvida, me escreve e eu envio informação para você. ¿Sí? Bien, para ir finalizando, nosotros hemos realizado algunas investigaciones en el caso de Panamá, en la Universidad de Panamá, como la estadística y los modelos de análisis delictual, porque también es otro tema. Para planificar adecuadamente tenemos que analizar adecuadamente con modelos para analizar adecuadamente o crimen, ¿sí? Procedimiento operativo para la reducción de la criminalidad. Si luego você precisa, alguien precisa información, mi correo, mi email está al final, me escribe y yo envío información para você, para que puedan oír y leer un poco. Son algunas investigaciones que están, pesquisas publicadas en la Universidad de Panamá. También en España, eu tenho o libro electrónico que me lo han enviado hoy, también puedo compartir. O único dificultad es que está en español, pero más o menos se puede comprender sobre aspectos sociales en la seguridad ciudadana. Es recolección de algunos expertos, pesquisadores muy famosos de América Latina y de España. Algunas investigaciones que son efectivas en la región de América Latina y de España. Alrededor de 17 capítulos publicados por diferentes investigadores. Eu tenho a información digitalmente, puedo enviar para usted, para que esté interesado. También el año pasado publicamos la seguridad ciudadana y la desviación social y el sistema judicial. También coordino, no coordino coordino el anterior, pero en este escribo un capítulo también. Y también es la recolección de algunos especialistas sobre temas que pueden ser de interés de vosotros. También lo tenemos en digital. La única dificultad es que está en español. No tenemos en este momento la traducción. Más está digital, un archivo. Y ahora, a finales de mes, también vamos a publicar la seguridad ciudadana y ciudades. Seguridad y ciudadanía, ¿sí? Que también se habla sobre algunos aspectos de la seguridad ciudadana y también tiene algunos capítulos de la gestión. No sé si está en digital, pero en cualquier caso lo compartí yo con la profesora Ludmila. Bien, esto está en internet abierto, es un estudio sobre la subjetividad, Alonso, subjetividad y objetividad y seguridad en la ciudad española. No solamente para Alonso, que nos hemos hecho amigos, sino para todos aquellos que quieran leerlo, pueden leerlo. Está en internet, está abierto, no cuesta nada, es gratuito y puede ser del interés. Está en inglés, pero me imagino que ustedes saben que en la pestañita derecha, clic, traducir al portugués y problema resuelto. No sale de la misma forma, pero es mejor, ¿sí?
Bien, y para ir finalizando, yo creo, eu acho que a región latinoamericana está haciendo esfuerzos grandes para reducir la inseguridad. Y eso es por personas como ustedes, que están interesados en aprender, que están interesados en estudiar, que están interesados en gestionar adecuadamente. Por eso estamos hoy aquí. 8 de la noche. ¿Sí? Por eso ustedes están aquí estudiando, porque queremos mejorar. Por eso eu quero falar sobre algunas iniciativas que son buenas en nuestra región, en la región latinoamericana, porque nós temos muchos bons profesionales. ¿Sí? Caso de Chile, tiene una oficina que se llama Paz Ciudadana. Si ustedes ponen Paz Ciudadana en la internet, vais a ver, pueden ver esta fundación. Tiene muchos programas muy interesantes y ellos están especializados en gestión de la seguridad. Inclusive en este momento están trabajando sobre la incorporación de gestores de la seguridad en los colegios, para que en cada colegio de capital de Chile, Santiago, tengan una figura de un gestor o un criminólogo de la seguridad. Muchos trabajos, y todos los años, importante esta información, todos los años hacen un concurso de buenas prácticas en seguridad y gestión en América Latina. Y convidan al que gana que viaje a Santiago, por oportunidad para viajar y conocer. También el Centro de Excelencia de la UNOC, que está INAGI, que está en México, en una oficina con mucha información, que he hecho que tengan algunos documentos que pueden ser de utilidad en encuestas de victimización, estudios sobre violencia de género, etc. He hecho que es una página muy interesante. ¿Sí? O mismo procedimiento, clic en los 3 botoncitos de la derecha, traducir al portugués y nos sale perfectamente. ¿Sí? Otras iniciativas, en el caso de España, que es donde trabajo, también acceso libre, no tienen ningún costo económico, pero si también quieren en el futuro ver información, datos estadísticos, como en otros lugares se recolecta información del crimen, está el portal estadístico del crimen, en español, el portal estadístico de la criminalidad en España. Por mirar, es gratuito, se mira y podemos ver qué análisis, qué podemos hacer en el futuro, qué información es importante para nosotros para hacer investigaciones en el futuro. ¿Sí? Por conocer, también. Lo otro que también es importante, la profesionalización, y que yo acredito la profesionalización que tiene la Policía Militar de Minas Gerais, y que es un modelo muy similar de profesionalización que tienen otras policías, en el caso de España, donde también hay una formación académica que va de la mano de la universidad. ¿Sí? Tienen unos grados, la policía, la Guardia Civil tiene unos grados en ingeniería de la seguridad, y la formación va de la mano de los profesionales universitarios como vosotros. ¿Sí? Esto es importante. Si entre todos colaboramos, todos vamos a crecer. Sí, el tema de algunas investigaciones, policías que se han formado en universidades. Es un gran amigo que es matemático y que se ha formado en Estados Unidos en una universidad, pero que luego ha vuelto a la policía, y son aquellos policías que están haciendo un trabajo como el que está haciendo ahora él, que está creando algunos algoritmos para policiales en Big Data y patrullaje de la ciudad, etc. Un trabajo policial es muy importante para nosotros como población. ¿Sí? Y espero que he hecho que haya sido de interés de ustedes la presentación. Mi correo electrónico, mi email, si alguien necesita o precisa algún tipo de información, me escribe
e quando pueda, contesto para você. Muito obrigado pela atenção. Bom, gente, muito obrigada. Primeiro ao Rolando, depois a vocês pela audiência. Agora nós vamos abrir para as perguntas. Ainda temos algum tempo. Quero ouvir de vocês as perguntas. Quem se habilita? Quem tem questões para o nosso palestrante? Só levantar a mão que eu levo o microfone. Boa noite, muito obrigado. Meu nome é Breno. Eu gostaria de, se possível, pedir para você comentar um pouco sobre o papel da coordenação entre os atores dentro dessa sociologia criminal como um todo. Quando você fala sobre atores, a quem exatamente se refere? Governo, população, instituições. Sim, eu acho que é muito importante a colaboração entre diferentes atores, mas também eu acho que alguém tem que falar para eles sobre as necessidades que tem a população. Muitas vezes, se você tem muito ânimo em fazer coisas, mas não sabe como fazer, então, se você não ver, não pode fazer atividades. Então, eu acho que os melhores benefícios que nós hemos obtido na Espanha obedecen a la formación académica y en determinadas titulaciones o en la policía, y que dentro de estas instituciones o especialistas como vos puedan explicar a los diferentes actores cuál es el rol que tiene cada uno dentro de la prevención y de la gestión de la seguridad. En el caso de Panamá, que es otro caso, muchas veces, y cuando fui hace poco en una conversa con unos amigos, siempre a responsabilidad de la criminalidad desde la policía. ¿Sí? Claro, en muchas ocasiones la policía panameña no tiene esa formación para explicar, como eu falei hace un momento, que existen otras instituciones que tienen que hacer su trabajo primero. Si en la familia no se hace el trabajo, si en la escuela no se hace el trabajo, si no se establecen unos parámetros de prevención primaria, todo lo que no tuvo prevención pasará a manos de la policía. Entonces, para finalizar, yo creo que es muy importante la adecuada formación en gestión para conocer cuáles son los problemas y poder asesorar adecuadamente a los diferentes actores. No sé si contesté su pregunta. Quem mais? Estamos tímidos? Quer perguntar? Então eu tenho uma pergunta, Rolando. Como que a gente melhora as informações na área de segurança pública? Se a gente precisa de boas informações para fazer bons diagnósticos e com isso fazer boas intervenções, como é que a gente melhora as informações que hoje são produzidas como base dos nossos diagnósticos? Bom, eu acho que é muito importante a formação acadêmica. Uma verdadeira formação donde los alumnos puedan aprender a entender cómo obtener adecuadamente información, cómo analizarla adecuadamente y cómo recolectarla adecuadamente. Es importante una formación sólida para mí en metodología de investigación social, porque si usted no conoce cómo obtener información, no puede gerar procedimientos adecuados de prevención. Yo creo que la respuesta es más simple. La formación es importante.
gente? Senão eu vou ficar aqui perguntando a noite inteira. Ah, que bom. Agora sim, as pessoas estão se animando. Meu nome é Samuel, faço gestão pública aqui também. Em relação à questão da legitimidade, qual o caminho para aumentar a legitimidade da polícia frente à sociedade? Legitimidade. Eu acho que é importante, como eu disse anteriormente, é importante uma boa relação entre el mundo académico y la policía. Si la formación que recibe la policía no es buena en derechos humanos, en procedimientos policiales, en cómo atender adecuadamente a la población, difícilmente esa legitimidad de la cual hablas no se va a garantir. Entonces, para garantir esa legitimidad, a policía que tener una buena sincronización con la formación académica. Si você no ten como gestor una boa formación académica, você no pode hacer un adecuado planeamiento. También pasa igual en la legitimización de los derechos humanos por parte de la policía. Yo acredito, desde la experiencia que tengo, que el procedimiento de profesionalización de la policía, en el caso en España, ha tenido resultados muy buenos, son muy buenos. De hecho, a policía no le he presentado, ayer hablé sobre este tema. A policía en España es una de las instituciones mejor valoradas. Inclusive lembro que tiene a mayor puntuación de todas las instituciones valoradas en España. Y siempre las personas preguntan ¿por qué? ¿No? Y las investigaciones que hemos feito dicen que es la profesionalización académica. Entonces, la legitimidad va a depender del mejoramiento de la relación entre el mundo académico y la policía. Yo creo que lo poco que hemos visto, hay cosas que están muy bien hechas en Minas Gerais y que van por buen camino, pero también dependerá de vosotros que eso con el tiempo mejore. ¿Sí? No sé si contesté su pregunta. ¿Sí? Boa noite, obrigada pela palestra. Meu nome é Eduarda, eu sou estudante do doutorado aqui da Sociologia. Na verdade, tenho duas questões para você. A primeira, eu queria que você contasse um pouco mais. Achei muito interessante a parte final da sua palestra, quando você trouxe alguns exemplos concretos de pesquisas e boas experiências da América Latina. Então, queria que você retratasse alguns bons exemplos de pesquisas e boas experiências no tocante à delinquência juvenil e também à justiça juvenil. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu mudei um pouco a minha pergunta diante do que você respondeu para ele. Me veio uma questão, assim, complementando um pouco isso que você traz, fiquei refletindo sobre a dificuldade concreta que a gente tem de conseguir implementar uma formação de direitos humanos para as polícias no Brasil, pensando um pouco a partir da perspectiva de que a gente teve um processo de deslegitimação da política de direitos humanos de maneira geral. Então, como concretamente conseguir implementar esse tipo de política, já que muitas vezes a gente acaba, inclusive, ouvindo das forças militares que a formação em direitos humanos ou uma perspectiva de atuação em direitos humanos, ela é algumas vezes tida, inclusive, como uma espécie de castigo para as forças profissionais. Bom, eu acho que compreendi todo. A primeira resposta,
como falei faz um momento, eu acho que a região latino-americana tem boas experiências. Y eso es importante, porque a veces pensamos que todo lo bueno está afuera, ¿sí? Y a veces no es así. Pongo mi ejemplo. Yo soy panameño, trabajo en España y estuve aquí porque leí muchas cosas interesantes y el trabajo que realiza el CRISPI, que realiza la Universidad Federal de Minas Gerais, y yo acredito que en Brasil, en Minas Gerais, tem muchas cosas interesantes para aprender. Y esto siempre lo digo porque no solamente no solo es decir las cosas malas, sino también las cosas buenas. A formação da Universidade Federal de Minas Gerais é das melhores do país. Eu sei que vocês sabem, mas também vou recordar, nuestra universidad está entre las 5 mejores de Brasil, entre las 20 mejores de América Latina y entre las 500 mejores del mundo. Eso es importante recordarlo. Voltando a su pregunta, no puedo hablar sobre las experiencias que yo conozco, ¿sí? Yo hecho que ejemplos como el caso mexicano, el caso de Paz Ciudadana, que también he hablado, son buenos ejemplos de una adecuada gestión de la seguridad y de un trabajo muy continuo que se está haciendo en la región latinoamericana. Y pongo un ejemplo. Nos en España no tenemos una encuesta de seguridad y victimización anualmente. En el caso de algunos países como Chile, se hace ese trabajo hace 20 años y tiene una encuesta a nivel nacional todos los años que sirve de referencia a nivel mundial, y esos aspectos se trabajan en la región latinoamericana por profesionales como todos nosotros. Es importante a veces el hecho que creernos las cosas para hacerlas bien, ¿no? Yo creo que son buenas experiencias. Después puedo compartir la información para que puedan mirar. A segunda pregunta, eu acho que en algunas ocasiones, y creo y acho que su pregunta va en esa dirección, existe cierta o posiblemente cierta resistencia por las policías en colaboración, pero he hecho que también con el tiempo esa postura va mudando. En el caso de España no es tan diferente a Brasil, a Panamá, a Colombia. Hace algunos años también existía esa resistencia y también sigue existiendo, más con el tiempo las cosas van mudando. En este caso, pues la policía en este momento, en el caso de España, tiene unidades especializadas de investigación e inclusive profesionales, y esto es importante. Meus alumnos, yo tengo un grupo de 50 estudiantes de criminología, el 30% quiere ingresar a policía. Van a opositar un examen nacional donde se presentan todos los años 25.000 aproximadamente profesionales para 200 vagas. Y ellos estudian para ingresar a la policía. Psicólogos, gestores de la seguridad, y ellos son los que están mudando el pensamiento de la policía. Entonces, la responsabilidad también es de todos. Yo creo que con el tiempo las cosas van a ir mejorando, y que el trabajo en derechos humanos va a ser cada día mejor. No sé si contesté. ¿Sí? Quem mais? Agora temos mais gente animada. Alonso. Boa noite. Obrigado pela sua apresentação. Meu nome é Felipe. Eu vou contar uma breve história para contextualizar minha pergunta. Eu estive no México em março e fui em um shopping center, atravessando uma das galerias do shopping.
onde havia lojas que vendem joias de grande valor. Em todas as portas das lojas tinha um homem armado com um fuzil e dentro das lojas um homem armado com uma pistola. E eu me senti inseguro naquele lugar. E aí, quando o senhor apresenta para a gente insegurança objetiva e insegurança subjetiva, eu queria saber do senhor se já viu alguma pesquisa ou se já pesquisaram a respeito dessa subjetividade da segurança no que diz respeito ao possível excesso das forças policiais na presença da força policial ostensiva. Ou seja, onde há muita presença, o excesso de forças policiais também não causaria uma certa insegurança subjetiva. Felipe, seu nome. Felipe, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito importante. Eu também vou poner um exemplo para contextualizar minha resposta. Nós fuimos com minha esposa a Rio de Janeiro o fim de semana e vimos muito segurança, porque al final segurança. Y la pregunta es la misma. Me decía un amigo, mucha seguridad. Y yo le decía, pero cuando hay muchos policías es que hay algo que está pasando. O sea, algo no está bien. Porque si hubiera mucha seguridad, no hubiera muchos policías. ¿Sí? Entonces, en algunas ocasiones, ese proceso o proceso cíclico de mayor seguridad para intentar garantir a opinión de las personas, lo que hace es aumentar los niveles de inseguridad que tengan las personas. Posiblemente los niveles de inseguridad no sean tan altos, más a propia población cuando es preguntada sobre los niveles dicen que son altos. Eso por los políticos y depende del tiempo en que estemos, procesos políticos, pues es una herramienta que se utiliza para vender a la población que no tiene tanto conocimiento sobre seguridad, que está garantizando hacia seguridad. Más es la forma más rápida y fácil y barata de vender una seguridad que no existe. Los procesos de seguridad correctos son los procesos sostenibles en el tiempo, de educación, de invertir en la población y de que cada persona sepa lo que tiene que hacer. Son procesos largos, pero son procesos que son efectivos. Contestando a su pregunta, yo también me sentí seguro, porque algo pasaba. Entonces, yo creo que hay un proceso cíclico que debe ser estudiado y sobre todo analizado por región. Eu puedo falar sobre algunos ejemplos en España, mas es otro contexto. Lo importante aquí, yo acho que es saber que existen esas dos vertentes y que você como gestor o futuro gestor da segurança tiene que ter en cuenta para gestionar adecuadamente las políticas de seguridad. Eu acho que a primeira conclusão da noite é a que você ha falado neste momento. Obrigado. Temos mais duas ainda. Boa noite. Muito obrigado pela palestra também. E eu queria falar sobre a amplitude das políticas em áreas de grande território e não muita infraestrutura. Para contextualizar, eu diria a região, principalmente a região amazônica aqui no Brasil. Você tem áreas muito extensas, com uma população com uma grave vulnerabilidade socioeconômica e não há muita infraestrutura nessas regiões. Eu queria entender algo mais sobre como forjar as políticas corretas para se trabalhar com pouco recurso, pouca infraestrutura em regiões com populações com grave vulnerabilidade socioeconômica. Alonso, la pregunta es difícil. Você quitou dinero, quitou infraestructura,
me quitó todo, não? Então, eu acho que a pergunta é interessante. Quando vocês têm dinheiro, todo é mais fácil, não? Eu acho que todo dependerá de monitorear adecuadamente la población y saber gestionar adecuadamente las políticas de seguridad pública, no de seguridad, sino de seguridad pública. Y la pregunta es interesante porque en aquellas regiones donde el Estado no llega, llegan otros grupos y ofrecen aquellas cosas que el Estado no puede garantir. Entonces, eu acho que es importante conocer el contexto y dentro de las posibilidades que vosotros ten, realizar las recomendaciones adecuadas. Entiendo a pregunta. Nós también tenemos zonas, eu conheço zonas de Perú donde estudié, de Colombia, y también existen esas dificultades. Mas eu acho que es importante conocer y luego sugerir adecuadamente qué se podría hacer en esa zona. Es complicado, pero en algunas ocasiones depende de una adecuada formación. En muchas regiones de América Latina se conta con el perfil que você ha falado. Eu vine aquí a Belo Horizonte porque vine muy entusiasmado a saber cómo se han hecho algunos programas que han dado mucho resultado. Específicamente vine, entre otras cosas, a conocer un programa, no sé si lo conocen, Ficavivo. He viajado 10 horas en avión, he perdido a mala, para, entre otras cosas, para conocer cómo es el ingenio de los brasileños para hacer lo que me has preguntado, con poco dinero en algunas ocasiones o no, con pocos recursos, hacer un programa que es conocido a nivel mundial. No es una respuesta, Alonso, pero por lo menos es una reflexión que podemos tener en mente. Dependerá de la calidad y del interés de cada uno de nosotros por mejorar las condiciones de la calidad de vida de nuestra población, de nuestros compatriotas. Temos ainda uma última pergunta? Temos duas, então vamos com essas três. Vamos com três então, e aí a gente encerra. Olá, professor, boa noite. Eu sou policial militar aqui no Brasil. Parabéns mais uma vez pela fala de hoje, tanto quanto de segunda, foram muito ricas. Gostaria de saber do senhor, como o senhor conhece por dentro aqui do Panamá, em que medida, atualmente, esses estudos de estatística multivariada têm conseguido alcançar a prática do policial lá na rua, trabalhando no policiamento. Como tem sido isso hoje lá no Panamá, o senhor sabe? Poderia falar isso para nós um pouco, por gentileza? Si le comprendí, es como el estudio ha impactado positivamente, ha mejorado. ¿Cómo se llega a las personas que están trabajando en la calle? Porque una cosa es, por ejemplo, los que tienen un rango más alto y un rango más bajo. Bom, o primeiro, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito importante, muito interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam que quando se faz estas investigaciones quedan en un cajón y no se aplican. En el caso de la policía panameña, nosotros nos lideramos a investigación, hicimos un trabajo de campo y posteriormente los resultados fueron presentados a los altos mandos de la policía. Y posteriormente, en función de los resultados, se crió programas de formación ad hoc, a medida, para los diferentes policías que estaban en la calle. Un programa de formación orientado específicamente a reforzar la parte positiva, pero a trabajar la parte negativa. Principalmente se impartieron, ¿me entiendes? Se dieron
hicieron formaciones de atención al cliente. Cuando você va a una loja, você quiere que lo atendan bien, que lo asesoren bien, pues la policía se faló para los policías que ellos venden un servicio, y el servicio que ellos ofrecen es de atención al ciudadano. Y a todos nos gusta que nos atiendan bien. Entonces se diseñaron cursos de formación orientados específicamente a la atención al ciudadano. También el Instituto Panameño de Turismo ofreció una formación también en atención al cliente, al turista, para que los policías tuvieran conocimientos sobre cuál es el procedimiento adecuado para para ofrecer un servicio adecuado. Posteriormente, el trabajo se evaluó y la satisfacción de la población mejoró un poco. Yo acho que es el trabajo que ustedes tienen que hacer, o por lo menos yo acho que es así, dentro evidentemente de las posibilidades de cada uno, porque en este caso nos tuvimos la oportunidad de hacer un programa, de implementarlo y dar esa formación. Yo también entiendo que en algunas ocasiones eso es muy complicado. Boa noite. Eu sou Tito Mwamba, estudante de doutorado, programa. Durante a fala, tanto dos colegas assim como do professor, eu fui percebendo que existem duas possibilidades de insegurança, tanto com a presença policial, assim como com ausência. Existem espaços ou lugares que as pessoas sentem-se naturalmente seguras. Mas também eu fui percebendo que, fora da questão da ausência e presença policial, pode existir insegurança ligada a outros fatores, como socioeconômicas, individuais, nesse caso, como questão de raça, etc. A minha questão é, dentro da sua experiência, tanto acadêmica assim como profissional, o que é que pode-se fazer para minimizar essa insegurança ligada aos fatores socioeconômicos, desculpe, assim como fatores de raça? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu concordo con você. Nós trabalhamos neste momento na Espanha sobre outra possível dimensão de insegurança. Você pode ter insegurança por medo ao crime, também por possivelmente ser vítima do crime. São as duas grandes dimensões que eu falei esta noite. Mas também, como você ha falado muito bem, existe uma possível terceira dimensão que estamos trabalhando en este momento y que está publicado en uno de los artigos que eu falei sobre el miedo a otros factores, no solamente no son sociales, económicos, sino a otros relacionados a la pérdida del trabajo, al miedo a la enfermedad, a las doenças, a la falta de educación. Y el ejemplo es muy claro. Cuando en Europa, la crisis del 2014, que agrupó a todos los países europeos, hubo un caso, tuvimos un caso muy particular, especialmente con Grecia, que fue de los países con mayor impacto por la crisis, pero no aumentó la criminalidad, aumentaron los suicidios. ¿No? Es un caso particular. Siempre se piensa
que se eu não tenho dinheiro, pues eu vou robar y está justificado. En el caso de Grecia se estudió desde el punto de vista de la sociología criminal por qué en vez de proliferar, aumentar los robos, los hurtos, el crimen, proliferó los suicidios. Básicamente, yo creo que es importante dentro de las políticas de seguridad, dentro de las políticas de gestión pública, conocer cuáles son los aspectos que afectan directamente a la población. En el caso de España, el primer problema es la figura del empleo. Es la principal preocupación, que en algunas veces afecta directamente una especie de dolencia mental, preocupación, y que evidentemente impacta en la salud de las personas. Lo hecho que es importante que dentro de la gestión de la seguridad pública se conozcan cuáles son esas variables, que algunas las hemos explicado aquí, en las cuales estamos trabajando, para en función de eso, como gestores de la seguridad pública, recomendar cuáles son las mejores acciones para prevenir esas dolencias y prevenir esas carencias a nivel social. Porque la preocupación que você puede tener en este momento no es que cuando você termine a aula puedan robar, sino su preocupación puede ser que no tengan en este momento a dinero para pagar a matrícula, por ejemplo. Eso es una preocupación que afecta directamente, que impacta en tu salud. Entonces esas preocupaciones tienen que ser estudiadas. Si alguien no las estudia desde el punto de vista de la gestión, no puede recomendar, y si no se recomienda, no podemos tener muchos de los programas sociales de los cuales en mayor o menor medida podemos disfrutar en este momento. No sé si he contestado más o menos la pregunta. Eu sou Augusto César, eu sou do segundo período de gestão pública agora, e a minha pergunta seria nas partes de estatística de dados e análise de dados, principalmente usar como exemplo a parte de criminal que foi citado várias vezes nos slides. De início, muitas críticas, principalmente na opinião pública, seria na obtenção desses dados nessa área. E como você disse que uma das resoluções poderia ser a formação acadêmica nessa parte, nesse setor, eu queria saber como é que seria a influência e o impacto ao total e geral nos resultados dos dados no final. Porque, claro que tem alguns riscos nessa não formação de quem obtém os dados nas áreas criminais, muitas vezes sendo a galera nova na área policial, recrutas e por aí. E como pode ser algo mais prático, mais flexível, mais rápido, muitas vezes fazem conta disso, e para não ficar sobrecarregado no sistema penal em geral, como que a obtenção de informação acadêmica, pegar esse pessoal que tem essa formação, colocar especializado para obter os dados primários, como que isso geraria impacto no restante? Porque eu imagino que poderia sobrecarregar, e como que é uma coisa pública, trabalha com segurança pública, que querendo ou não, uma necessidade muito grande na sociedade, poderia deixar muitas vezes um pouco lento nessa parte burocrática. Como que poderia se solucionar, principalmente na parte primária, e como que poderia resolver esse possível problema futuro? Bom, seu nome é? Agustín? Augusto. Bem, Augusto, o primeiro é que você é de los míos, de los dados.
dados estadísticos. Eu acho que sua pergunta eu acho que a pergunta é muito interessante, principalmente porque a ninguém ou a maioria não interessa os análisis estadísticos, ¿no? Son muito difíceis, son muito complexos, dan medo. No obstante, eu acho que os análisis de dados son uma ferramenta muito importante para conhecer adequadamente cuál es el comportamiento de un fenómeno, en este caso un fenómeno criminal. Desde la prevención primaria, que eu acho que se pregunta, si você como gestor da segurança no obter información y datos correctos, o señor no ten una ferramenta para conocer adecuadamente el comportamiento del fenómeno. Si você tem información sobre el fenómeno y realiza un análisis que só describe o fenómeno criminal, você só tem una fotografía en un momento de ese comportamiento. Si você quiere impactar directamente en las políticas primarias de prevención, você precisa aplicar o utilizar una serie de herramientas estadísticas como eu falei esta noite, para saber cómo una variable influye en otra. Quizás más adelante, tal vez más adelante en la carrera, você, no sé si ven análisis de datos, você, Augusto, va a tener la oportunidad de conocer algunas herramientas estadísticas, porque eu acho que lo importante no es saber que tenemos mucha criminalidad, por ejemplo, en Belo Horizonte. No, eu acho que lo importante es saber por qué aumenta y por qué disminuye. O sea, yo no quiero saber, conocer solo por qué disminuyó, yo quiero saber por qué disminuyó para garantir que siga disminuyendo, ¿sí? Y saber si efectivamente con análisis correcto disminuyó o no fue un golpe de suerte, ¿sí? Entonces, yo acho que los análisis no es todo, es una herramienta que podemos utilizar y que en muchas ocasiones nos pueden dar una panorámica del fenómeno. Y eso como gestores es importante. No es decir, yo apliqué una política y el mes siguiente disminuyeron los delitos. ¿Y eso por qué? A nosotros nos interesa saber por qué una variable influye en otra y en qué medida influye en otra. Y eso es importante desde el punto de vista del análisis de datos. Augusto, no sé si he contestado a su pregunta. ¿Sí? ¿Más o menos? Então, eu agradeço ao nosso palestrante da noite, o Rolando. Vamos fazer uma salva de palmas. Agradeço também aos meus alunos de gestão pública do primeiro e segundo período. Espero que vocês saiam daqui com muitas dúvidas e muitas questões para a gente poder debater em sala de aula. E nos vemos, então, na próxima segunda-feira. Ok? Até breve. Número 1.